Bueno, en esta primera clase de la asignatura Sociología vamos a comenzar viendo, antes que nada, eh, antes de hablar de sociología, vamos a ver la sociología, así como muchas otras disciplinas, es una disciplina científica, que se considera científica. Por lo tanto, vamos a comenzar viendo qué significa esto de ciencia y qué es el conocimiento científico. En primer lugar, vamos a ver que se trata de un saber que busca leyes mediante las cuales poder describir y explicarlas. Y lo que caracteriza a la ciencia justamente es la búsqueda de esa verdad. Es decir, la ciencia es una actividad humana, como muchas otras, cuyo objetivo es la producción de conocimiento. Y un conocimiento científico, ¿no? Que va a implicar el empleo de métodos y un alto grado de sistematicidad, que ya vamos a ver qué significa eso. Bueno, para hablar de las características del conocimiento científico, vamos a ver que, y esto es muy importante, y después vamos a volver sobre esto, que cada época histórica posee una concepción del saber, basada en los criterios que digamos que esa concepción supone dentro de lo que es un conocimiento en sentido estricto, que también vamos a ver qué es un conocimiento en sentido estricto y qué es la ciencia, digamos, en sentido estricto y específico y amplio después. Entonces, así como recién lo decíamos, ¿no? Que al igual que cualquier otra actividad humana, la ciencia es una práctica histórica que va cambiando, ¿no? Inmersa dentro de otras actividades, lo cual implica que está involucrada en cuestiones políticas, culturales, sociales, económicas, y bueno, de muchos estilos, o de muchos tipos. Las características que tiene entonces el conocimiento científico, ya adentrándonos en lo que es el conocimiento científico, tiene que ver, en primer lugar, con esta característica de la ciencia y del conocimiento científico de poseer una capacidad descriptiva, explicativa y predictiva mediante leyes. Es decir, describe, enuncia notas de un objeto, lo va describiendo ese objeto. Esta ciencia siempre, y esto es muy importante, va a buscar leyes mediante las cuales poder describir y explicar esa realidad. Ahora, cuando se trata de ciencia, siempre debe encontrarse y formularse relaciones entre los fenómenos, proposiciones universales, le va a llamar, la ciencia va a tratar de establecer leyes universales y que van a predecir hechos particulares. Esto significa que va a, ante casos similares, va a predecir qué puede suceder. Justamente este explicar no es otra cosa que dar cuenta de los hechos, ¿no? Mediante leyes. Va a establecer una ley desde lo particular para un caso luego general, las leyes siempre van a ser para casos generales, a los fines de lograr que ese saber pueda controlar este fenómeno. Controlarlo se trata de dominarlo, de predecirlo. Bueno, como decíamos, describe y enuncia notas de un determinado objeto, ¿no? Y siempre decíamos que va a describir la realidad, ¿no? La realidad que observa. Por esto siempre va a formular leyes sobre fenómenos que vaya encontrando en la regularidad, en la realidad de esa ciencia social, para este caso. Otra de esas características que tiene el conocimiento científico es su carácter crítico. Esto tiene que ver con un carácter problemático, cuestionador, que significa que constantemente la tarea de la ciencia, del investigador, presupone siempre una pregunta, ¿no? El pensamiento científico, el investigador, continuamente se va haciendo preguntas y va buscando respuestas. Esta tarea es constante en la investigación y en el conocimiento científico. Siempre van apareciendo fenómenos nuevos. En torno a lo que se denomina otra de esas características del conocimiento científico, se trata de la fundamentación de ese saber, o el saber fundamentado,
como anuncia el título allí, y que además la ciencia siempre va a requerir una fundamentación de sus afirmaciones, es decir, no va a poder decir esto es así porque sí, sino que debe fundamentarlo, y para ello debe fundamentarlo de dos maneras, una lógica y una empírica. La empírica justamente tiene que ver con para las ciencias sociales, ¿no? Por eso se refiere a que se justifica o fundamenta sus afirmaciones en referencia a las proposiciones, ¿no? La lógica va a estar relacionada con la coherencia entre las proposiciones que conforman esta teoría de acuerdo a las reglas de la disciplina de la lógica. Y la empírica, para el caso de las ciencias fácticas o las ciencias sociales, como la antropología, la historia, la ciencia política, la economía, la sociología. Estas ciencias fácticas además implican una necesidad de justificar sus enunciados mediante la contrastación empírica, es decir, a través de la confrontación con la experiencia, con la realidad, para que esa ley universal que dicta el conocimiento científico tenga una contrastación empírica, debe observarse en la realidad. Otra de las características del conocimiento científico es su carácter metódico. Esto proviene de la palabra métodos, una palabra griega, con antecedente griego, cuyo significado alude a un camino a través del cual llegar al conocimiento. Ese va a ser el método, ese camino que el investigador debe recorrer para llegar a la verdad, a lo que quiere conocer. Esto en el sentido moderno, dentro de lo que sugiere la investigación, implica excluir el error mediante verificación y comprobación. Verificar esa realidad y comprobarla. Otra de las características del conocimiento científico tiene que ver con la sistematicidad, ¿no? Que el cuerpo de proposiciones relacionados tenga que ver con un conjunto ordenado de elementos. La sistematicidad va a aludir justamente a una unidad armónica, consistente, en virtud de la cual nuevos conocimientos se integran a los ya establecidos. Esto significa y tiene que ver con la sistematicidad, con el ordenamiento, ¿no? Y cuando hablamos del conocimiento sistemático, se nos viene a la idea de una biblioteca, un diccionario, es decir, donde las palabras nuevas en un diccionario se ordenan o se ubican en la letra que corresponde. Así, el conocimiento científico nuevo también se va agregando dentro de áreas afines, comunes a ese tipo de conocimiento. Otra de las características importantes del conocimiento científico tiene que ver con que sea comunicable mediante un lenguaje preciso. ¿Esto qué significa? Un lenguaje técnico, también llamado. Esto significa que debe haber una exactitud en la formulación de los fenómenos estudiados, y se debe comunicar en un lenguaje que sea entendible, que se pueda comunicar, que sea entendido de una manera unívoca, es decir, de una sola manera, ese conocimiento y eso que se precia de conocer, o que se va incorporando al conocimiento científico. Otra de las características, y no menos importante, del conocimiento científico y de la ciencia tiene que ver con que el conocimiento científico es o pretende serlo objetivo. Esto es muy importante porque siempre el observador, el investigador debe pararse en una situación o en un punto de vista de un observador neutral. Y acá alguna vez un investigador dijo que la distancia ideal es la del hombre a la luna, como significando una distancia importante del investigador con respecto a su objeto a investigar. Esto vamos a ver y lo comprobamos en la realidad, y sobre todo para las ciencias sociales, que es muy difícil, y el investigador en ciencias sociales siempre se encuentra en una situación paradigmática, compleja, en cuanto a esa posición de observador neutral, debido a que
en ciencias sociales el investigador es parte de esa realidad que investiga. Es decir, como investigadores somos parte de la sociedad que investigamos. Investigamos a otras personas y a veces a una misma comunidad en donde el investigador vive. Bueno, entonces veíamos, y ya resumiendo estas características de la ciencia y del conocimiento científico que mencionábamos, veíamos que es un cuerpo de conocimientos que cuenta con las siguientes características, decíamos, ¿no? Una capacidad descriptiva, explicativa, predictiva, mediante leyes, que posee un carácter crítico, es decir, que examina los elementos, los objetos a estudiar a la luz de argumentos racionales, ¿no? También hablábamos de que tiene una fundamentación lógica y empírica y que esta justificación de los enunciados, de las proposiciones que despliega deben darse en dos dimensiones. Una lógica referida a la coherencia entre las proposiciones que conforman y siguiendo las reglas de la disciplina de la lógica. Una disciplina de tipo formal, distinta a las que mencionábamos hace un rato de ciencias sociales. Y la empírica se agrega a esta anterior para las ciencias que estudian los hechos, las ciencias fácticas que decíamos, que implican la necesidad de justificar los enunciados, lo que menciona la ciencia mediante una contrastación empírica, a través de la confrontación con la realidad. Decíamos también que requiere un carácter metódico, ¿no? El empleo de determinados procedimientos, la validación de esos conocimientos a través de excluir el error mediante comprobación. Decíamos que este método es el camino que debe recorrer el investigador. Y para ello se va a sostener o va a incorporar, y aquí van a ser muy importantes en este carácter metódico, dentro del método, las herramientas que utilice, las técnicas de investigación que utilice, ¿no? El carácter sistemático, decíamos, de la ciencia, que no es la suma de conocimientos aislados, sino que busca una integración, ¿no? Que están articulados, que siguen una sistematicidad, un orden. Decíamos que también se comunica mediante un lenguaje técnico preciso, unívoco, es decir, que debe ser entendido en un único sentido, y que el conocimiento científico es objetivo o se entiende como que pretende ser objetivo, ¿no? Que el investigador debe posicionarse en un lugar de un observador neutral. Entonces, veíamos que esta idea de conocimiento científico tiene que ver con el saber o el conocimiento que una época considera sólido. Esto lo decíamos al comienzo, ¿no? Y va variando de acuerdo con la historia, ese concepto. Es decir, con lo que cada comunidad científica va entendiendo como su idea de ciencia, como su idea de ciencia o como su ideal de ciencia. Es decir, esto va variando, es decir, estas ideas, estas características que mencionábamos recién acerca del conocimiento científico, es lo que quizá hoy, o lo que hoy, no quizás, lo que hoy, la comunidad científica acuerda en considerar ciencia. Sin embargo, esto va variando y digamos, por ello se habla de la ciencia en sentido amplio, que esto va variando y ha habido distintas concepciones, ¿no? Aquí en la placa pueden ver 3 tipos de paradigmas que fueron entendiendo una idea de ciencia distinta, cada uno de ellos. Por ejemplo, el premoderno, el primero que se menciona allí, correspondiente con la antigüedad clásica, con el pensamiento griego, hasta también tomando la Edad Media. El mundo griego va a dar origen a ese pensamiento, a ese proyecto racionalista basado en la razón, que después se va a potenciar en la Edad Media, y ese concepto clave va a ser el de logos como un discurso explicativo, demostrativo.
y que va a ser similar a esa idea que mencionábamos de la ciencia con la fundamentación. Este logos para los griegos va a ser la explicación del mundo. Este saber científico podríamos emparentarlo para los griegos, ¿no? Los griegos entendían, así como hoy podemos hablar de la opinión y la ciencia, los griegos también tenían una idea de doxa como opinión, como un saber no fundamentado, acrítico, que se obtiene espontáneamente, en contraposición a lo que ellos llamaban episteme, que era justamente todo el saber que se podría corresponder con la idea o las características de ciencia que mencionábamos hasta recién, ¿no? En la Edad Media va a haber una concepción cristiana de la vida, y esa idea de razón va a estar subordinada a la fe, es decir, la idea del universo va a estar ordenada jerárquicamente en clave teológica, es decir, ordenada en base a la fe religiosa, y el mundo se va a comprender ya en términos de un orden divino. El paradigma moderno va a establecer una diferencia entre la Iglesia y el Estado, o entre la religión y la ciencia. Ya se va a hablar de que la esencia de la modernidad va a estar dada por un ideal de racionalidad plena, ¿no? Ya se va a incorporar la razón y va a haber una confianza absoluta en el poder de la razón, ¿no? Y acá va a haber una idea de un pensador llamado Descartes que dijo pienso, luego existo, ¿no? Es decir, porque pensaba, existía, ahí estaba la primacía de la razón en su concepción, ¿no? En esa confianza absoluta, como dice allí, en el poder de la razón. Y la creencia en el progreso social como consecuencia del desarrollo de la ciencia, es decir, el desarrollo de la ciencia iba a traer aparejado un progreso en todos los órdenes. Por último, el paradigma posmoderno, ya correspondiente al siglo XX, al siglo anterior, va a tener una idea de fragmentación del sentido en cuanto a la caída de los ideales de conocimiento de la modernidad. Ya no va a haber verdades universales, sino que estas van a ser provisorias, contingentes. Va a haber una idea débil de verdad. Se le llama, o se le llamaba, o se emparentaba este paradigma con la idea del relativismo cognoscitivo. Eran todas verdades relativas. Y se cuestionaba constantemente esa idea de verdad de los paradigmas anteriores. Es decir, este paradigma posmoderno va a tener una idea de cuestionamiento a la ciencia, una crítica y un rechazo de los ideales del progreso social inherentes a la modernidad. Se va a hablar del fin de las utopías o del fin de los grandes relatos. Algunos historiadores hablaron del fin de la historia y otros mencionaban que no había futuro. Es decir, este paradigma posmoderno se lo compara con sociedades modernas o sociedades del desencanto que le llamaban, ¿no? Es decir, se va a representar esta posmodernidad, como lo llamaban muchos filósofos y sociólogos, a una época asignada por la fragmentación y por el desencanto. Entonces, vimos en esta unidad la idea de, antes de adentrarnos a la idea de la sociología, vimos que se trata, o qué se trata la ciencia del conocimiento científico, ¿no? Para hablar luego de la sociología, que es justamente una disciplina científica. Por ello, comenzamos hablando en este video acerca de qué se trata, de qué se trata el conocimiento científico, qué características debe contar una disciplina científica. Es decir, todas estas características del conocimiento científico van a ser características propias de la sociología.
así como de otras disciplinas científicas, ¿no? Bueno, muy bien, aquí llegamos al final de esta primera presentación.